Tomamos señal del inicio. Está la ministra Bacigalupo y quién más. Buenas noches. Liz Kramer. Que nada, Tomamos señal. Felicitar en su día a los trabajadores, también a los maestros y maestras que tuvieron también de festejos el día de ayer. Queremos hoy hacerles una presentación breve sobre el plan que acabamos de culminar. Estoy acompañado por varios colegas hoy con los cuales hemos trabajado en este proyecto de decreto y en la primera fase de implementación de la cuarentena inteligente. Antes de entrar propiamente en una breve presentación que vamos a tener aquí, quiero comentarles un par de historias reales y ejemplos que pueden ayudarnos a visualizar el concepto principal que respalda la primera fase de la cuarentena inteligente y algunas cuestiones que son muy importantes. Hemos tenido un caso reciente en el cual un connacional ingresó por la zona de Capitán Bao. Lo hizo sin los controles pertinentes, burlando supuestamente esos controles de frontera. Posteriormente fue a su familia donde tuvieron un evento social y finalmente su hijo ha tenido ahora un cuadro positivo y se encuentra internado, afortunadamente con buena evolución. Pero esto refleja realmente que cuando sorteamos este tipo de controles, en realidad estamos generando un perjuicio que puede ir a un ser querido. Recientemente también tuvimos una reunión muy productiva con el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, donde estábamos repasando algunos de los conceptos que deben llevarse adelante en las industrias, en las fábricas. Y explicábamos un poco el concepto de las cuadrillas. Este concepto de las cuadrillas, que es que grupos de personas trabajen juntas, que incluso coman juntas, que trabajen en turnos distintos o, por ejemplo, por periodos de una semana, hace que en caso de que haya una persona con un cuadro positivo o un contacto de positivo, entonces la gente que va a cuarentena, esa gente que va a cuarentena, entonces es limitada y permite que la industria o que la fábrica siga funcionando. Lo más importante de esto en realidad es que el control tiene que estar dado por el propio interés de la fábrica, debido a que si no se da así, quien va a cerrar la fábrica no es el gobierno nacional ni las autoridades, sino el propio coronavirus, ¿verdad? Porque al haber enfermos, eso va en contra del interés del trabajador y naturalmente también de las fábricas y de las industrias. Finalmente, quiero dirigirme también a los niños, niñas que nos ven ocasionalmente acompañados de sus padres y que a veces también necesitan entender estos conceptos de salud pública en términos sencillos. Y quisiera usar el ejemplo de los colegios y de los niños en sus casas para poder entender a dónde apunta esta primera fase. Supongamos por un momento que las maestras, en vez de recibir a los niños en los colegios, visitan las casas de cada uno de sus estudiantes. Van uno a uno en cada una de estas casas y al entrar ahí, los padres de familia toman todos los recaudos pertinentes, el lavado de manos, el cuidado de contacto, mantener la distancia de al menos 1,5 metros con los demás, usar la mascarilla pertinente. Entonces, la profesora entra con esos cuidados y los riesgos son mínimos. Si invertimos eso y cada uno de los niños va al colegio, lo que ocurre es que aumenta el riesgo de contagiarse, pero aquí es donde entra el concepto más importante. Los contactos ya no son rastreables. En el caso de la maestra que va a la casa de un niño, esa maestra, entonces si ella enferma, puede decirle a Juan, a José, a Carlitos, que ella estuvo en esa semana, que está con síntomas, y entonces esas familias se enteran, los contactos son limitados. Del mismo modo, si una de esas familias tiene a alguien con síntomas, puede avisar a la profesora o también al plomero que vino en esa semana que están con síntomas positivos. Los contactos son limitados. Si uno va a la escuela y se produce un contagio, ahí cada niño con cada familia extendida, entonces representa un conglomerado de gente y hay un número
y una diversidad de contactos incontrolables, y ahí entonces la dispersión del virus es más frecuente. Este periodo de fase primera de la cuarentena inteligente va a ir del 4 al 25 de mayo. En el espectro de medidas que podemos tomar, por un lado tenemos la cuarentena absoluta con las medidas extremas que se han tomado, y del otro extremo tenemos no hacer absolutamente nada. La idea es recorrer un camino gradual con aquellas actividades que tienen el menor riesgo posible, que tienen la mayor posibilidad de adherencia al protocolo de sanitario estricto, de modo a reducir siempre las chances de un aumento de la velocidad de propagación del virus, que por otro lado es una situación que va a ocurrir indefectiblemente, independientemente de las medidas que se puedan tomar. Hemos adelantado en un reporte anterior que estas fases van a tener una duración de 3 semanas. Poco antes de terminar la fase se va a hacer una valoración en base a ciertos indicadores que van a permitirnos continuar hacia la siguiente fase, o en todo caso poner el freno de mano o incluso retroceder. Aquí, sin entrar en muchos detalles, quiero mostrarles algunos de esos indicadores que vamos a usar. Vamos a usar los números absolutos, por ejemplo, los que están ustedes acostumbrados a recibir a través de los reportes nocturnos que hacemos de vigilancia de la salud. En ese caso, los números absolutos de los casos que tenemos confirmados, aquellos que son recuperados y la diferencia entre ellos. También vamos a presentarles la ocupación de camas que tenemos en terapia intensiva y la ocupación de camas COVID, o sea, de camas respiratorias. Además, a la extrema derecha, aquí, en el nivel superior, van a ver a través de 5 o 6 técnicas distintas, estadísticas, cada una tiene ventajas y desventajas, no voy a elaborar mucho en ello, pero vamos a hacer una prospección, es decir, un pronóstico educado de dónde puede ir el número, el aumento de necesidad de camas a unos 15 días más adelante. Aparte, a la izquierda abajo también tenemos lo que es el concepto RO, que es simplemente la contagiosidad del virus, que está aumentando o disminuyendo. Vamos a comparar la semana anterior con la semana actual. Y el último, a través del call center, a través de las llamadas, ver cuál es el número de las llamadas que reportan al menos entre 2 y 4 síntomas, y correlacionar eso también con el número de casos que vamos reportando. En resumidas cuentas, sin entrar en demasiado detalle, la reunión de los expertos que va a analizar estos indicadores por separado e integrado nos van a hablar de una suerte de semáforo que nos va a permitir tomar la decisión juntos, y eso es lo que vamos a compartir con toda la ciudadanía. Es muy importante tener en cuenta que aquellas personas que no están exceptuadas en esta nueva fase de la cuarentena deben permanecer en casa. Es la mejor colaboración que podemos hacer como ciudadanía. A los ya exceptuados, recordemos todo lo que tiene que ver con el personal de salud, la cadena alimenticia, el sector agropecuario, etcétera, los sectores de seguridad y de servicios esenciales, se suman ahora otros grupos. Las obras civiles en todo lo que tiene que ver con la construcción a cielo abierto. Aquí estamos hablando de cimientos, de estructuras, de mampostería en altura, etc. Industrias que puedan adecuarse al protocolo sanitario de todo tipo, y los servicios a domicilio personal, así como domicilio laboral. Eso quiere decir, por ejemplo, que un escribano puede ir a la casa del cliente, pero no aún el cliente ir a la oficina del escribano, y así sucesivamente. O un peluquero puede ir a la casa del cliente, pero todavía no recibir en la peluquería, por los conceptos que he explicado al inicio. Las regulaciones de transporte siguen, como ustedes conocen, el transporte con el uso obligatorio de mascarillas, sentados, en el caso de los ómnibus, en el caso de los Uber, de los taxis. Entonces, mascarilla siempre, en todo momento, y también recomendamos que se vaya con la ventanilla abierta en lo posible, que también es un mecanismo de protección. Otro elemento que se incorpora a partir de esta etapa es la actividad física individual para la caminata, para el trote. Esto se va a dar, por un lado, en aquellos parques cerrados que tienen accesos controlados. Se va a hacer dentro de una franja horaria entre 6 de la mañana y 19 horas. Entre las 6 y las 8
en esos parques va a estar destinado exclusivamente para personas de 60 años para arriba, y en el horario de las 9 a las 19, entonces va a ser para las personas adultas en otro horario. También están habilitadas los parques y las personas pueden salir a hacer ejercicio 500 metros a la redonda de su casa. En el caso de los parques es en el perímetro de los parques. No se pueden usar las áreas comunes como los parquecitos o las áreas de ejercicio específicas. Finalmente es importante entender el concepto de que en este barco estamos todos juntos, ¿verdad? Después las medidas no van a ser evaluadas por el gobierno nacional, sino que estas medidas van a ser evaluadas por el coronavirus. En la medida que no cumplamos con esto, entonces el resultado va a ser un aumento importante de los casos y realmente va a ser un perjuicio general para todos y nos va a obligar a aplicar el freno o a retroceder. Así que es muy importante entender que aquí realmente tenemos que trabajar de manera integrada. También es necesario entender que van a sumarse algunos cambios necesariamente al tomar este tipo de excepciones adicionales. Una de ellas tiene que ver con el tránsito propiamente. El tránsito de por sí no refleja un empeoramiento de la situación. Para eso tenemos esos indicadores de los que hemos hablado, y en cuanto la gente respete los cuidados que debe tener dentro de los vehículos, por ejemplo, entonces eso es correcto y es natural. En todos los países del mundo, independientemente de las medidas y de la situación, aún con la cuarentena total, ahí va a haber un aumento progresivo de los casos. La idea es que nosotros vayamos controlando eso con la ciudadanía. Vamos a estar exponiendo estos indicadores de manera más transparente. También a aquellos que son investigadores en el portal del Ministerio de Salud Pública tienen más datos puestos de manera más amigable para que los puedan utilizar y hacer sus propias investigaciones. Así que lo que va a definir realmente dónde estamos son estos indicadores que ya he mencionado antes, ¿no? No quiero terminar esto sin enfatizar lo suficiente el hecho de que todo lo que se ha capitalizado hasta aquí tiene que ver no solo con el distanciamiento social o el distanciamiento físico, tiene que ver con la incorporación de medidas de higiene que hoy nos permiten estar bastante bien en lo que tiene que ver con los números, pero no solamente en términos de COVID, también hay menos conjuntivitis, hay menos gastroenteritis, hay menos infecciones respiratorias, hay menos accidentes de tránsito, entonces hay que cuidar eso. Lavado de manos, distancia física, mascarilla, y en el ámbito laboral, con nuestro grupo de trabajo, el concepto de las cuadrillas que estamos introduciendo. Quiero también mencionar que estamos trabajando de manera muy integrada con muchos otros colectivos. Hemos hablado en particular, por ejemplo, con la iglesia, con otros colectivos económicos. Las fases no están escritas en piedra, pero deben respetar los conceptos que hemos hablado y sobre todo esa gradualidad dentro del espectro, desde las medidas más estrictas hasta la cotidianidad. Y como hemos enfatizado varias veces, nuestra línea de base va a ser el modo COVID de vivir o un modo con higiene de vivir que ya no es negociable. Aquí en el Ministerio de Salud, cuando uno entra, hay una leyenda que está escrita en la entrada principal que dice que la salud es la ley suprema del pueblo. Muchas gracias. Estamos atentos, yo y mis colegas, para cualquier consulta que tenga la prensa. Una consulta de la línea Tuti. ¿Existe realmente tensión con los ministros del sector económico? Anoche el rumor fue que casi lo llevó a renunciar. No, ninguno, absolutamente. Aquí me acompaña el ministro Benigno López, mis colegas, la doctora Carla Bacigalupo, Liz Kramer. Estamos realmente, no hay absolutamente nada. La siguiente consulta del mismo grupo de medios: ¿estamos en condiciones de implementar una cuarentena inteligente? Sí, yo creo que es así. Pero además quiero remitirme un poquito hace poco estuvimos haciendo una analogía con una travesía de un barco enfrentando la necesidad de llegar a un puerto y teniendo que atravesar una tormenta, y con una estructura
y unas provisiones que son limitadas. No, hay que analizar y tener en cuenta la realidad de que uno puede enfrentar o desviar la tormenta hasta cierto punto, pero necesariamente después tiene que caminar por la periferia de ella para poder llegar de manera sostenida y de manera realista también a los objetivos. ¿Cuántos médicos y enfermeras están en cuarentena en Santa Rosa de Laboral? Sí. Al niño de 2 años. Sí, actualmente, bueno, inicialmente el director dispuso la cuarentena de 30 funcionarios de personal de blanco. No obstante, tenemos una delegación de la Dirección de Vigilancia de la Salud y el lunes va a ir otra de enfermedades transmisibles que va a hacer una evaluación más estricta del nivel de contacto y de riesgo que han tenido, y estamos seguros de que eso se va a limitar en mayor medida una vez que se hace una evaluación estricta epidemiológica. Lo que respecta a reuniones familiares, de amigos, cumpleaños, festejos privados, ¿en cuál de las fases se podría realizar? Sí, todavía hay que esperar porque en el mismo concepto que señalé antes, ahí vamos a tener varios núcleos familiares, conglomerados distintos, no en la primera ni en la segunda etapa, por lo menos. Eso vamos a ir evaluando con el... ¿Y a la madre entonces de prohibir ese trabajo? Efectivamente, yo creo que la mejor forma de mostrar afecto en tiempos del COVID en este momento es un pequeño sacrificio, pero que va a redundar después en la posibilidad de un abrazo sin riesgos. ¿Qué respuesta da al pedido de los obispos de que vuelvan las misas y en cuáles de las fases podría volver a realizarse? Sí, justamente mencionaba eso. Tuvimos una reunión la semana pasada y tenemos marcada una reunión la semana que viene. La idea es trabajar sobre ciertos protocolos estrictos y la posibilidad de gradualmente ir llegando a acuerdos que estén siempre enmarcados dentro de las directrices de salud. Consulta del diario ABC, ¿cuál es el porcentaje de insumos que cuenta el Ministerio de Salud a la fecha? ¿Es suficiente para iniciar la primera fase? Sí, bueno, no tengo exactamente en mente, pero le invito a ese medio a que entre al tablero del Ministerio de Salud Pública, donde eso está establecido en detalles. Lo que puedo decir que recuerdo a priori, tenemos ya más de 1.250.000 mascarillas distribuidas, 75.000 mascarillas N95. Estamos allá por cerca de 500.000 o más de 500.000 batas quirúrgicas. Y tenemos además mamelucos por arriba de 8.000 más o menos. Pero eso es lo que tenemos y eso está en el tablero, donde además de las metas establecidas y el porcentaje de cumplimiento, tenemos también lo que tiene que ver con las adquisiciones, las donaciones y también los contratos de recursos humanos, que ya superan los 1.100 en el ámbito de contingencia. Y en ese tablero tienen el nivel de detalle, la distribución por regiones e incluso por hospitales si fuera necesario. Consulta del Canal 13. ¿Por qué se optó por tener en albergues a los paraguayos que llegaban del exterior? ¿No hubiese sido mejor que cada uno esté aislado en sus casas para evitar contagios, como se dio de los albergues? No, yo creo que esa medida precisamente ha disminuido la contagiosidad. Ha sido una medida que seguramente puede ser mejorable y ajustable, pero el albergue y la cuarentena obligatoria ha contribuido en gran medida. Esto debe ser perfeccionado sin ninguna duda, pero hoy en día es así. Incluso hemos perfeccionado también el testeo de estos pacientes y la mayoría de los casos de la última semana y media, al menos 2 semanas, son personas que están en estos sitios de cuarentena.